Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Noticias Repretel, edición del mediodía. Y sí, nos vamos a enfocar en lo que es noticia en este momento y tiene que ver justamente con esas imágenes del accidente aéreo que ocurrió hoy en la mañana. Y vamos a hacer contacto de inmediato con la periodista Natalia García, quien se encuentra cerca del lugar, cerca del cruce del cauce del río Torres más bien. Natalia. Hola Douglas, buenas tardes a ustedes, a los amigos televidentes que se unen en esta transmisión de Noticias Repretel. El lugar donde yo me encuentro es el que se convirtió en la base del rescate precisamente de ese accidente aéreo reportado a las 6:45 de la mañana. El lugar exacto en donde estoy está ubicado en Pavas, es un tipo plaza o un lote, podríamos decir. Atrás de mí pueden observar, todavía queda una unidad de bomberos, precisamente varios de ellos rescatistas que están esperando que el organismo de investigación judicial haga el levantamiento del cuerpo de una de las víctimas. 6:45 de la mañana cuando se reportó el accidente de una aeronave tipo Cessna en la cual estaban viajando 6 personas en su interior. Al parecer estaban realizando un vuelo comercial de la compañía Nature Air, sería el vuelo 310 con destino a Liberia y Tamarindo. Se está estimando que al menos 2 de las personas que viajaban en el interior de esta aeronave son extranjeros que viajaban hacia esos destinos. El resto son personas costarricenses. Solamente uno de ellos falleció, sería la única mujer que viajaba en la aeronave y que también es de nacionalidad extranjera. Todavía no se confirma de dónde específicamente es, pero sí ya se ha dicho que ella en el momento en que estaba siendo rescatada, lamentablemente ya cuando estaba saliendo del peñón donde estuvo durante todo el momento del accidente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida. Voy a tratar de pedirle a mi compañero Glavin qué tanto nos podemos moverle, porque quiero que vean o tengan un ambiente del punto exacto donde estamos. Este tipo de plaza sirvió precisamente para que las máquinas de bomberos y de Cruz Roja se pudieran movilizar. Voy a acercarme a la orilla para explicarles un poco de cómo fue lo complicado de las autoridades y de los rescatistas para poder llegar hasta donde se encontraba el avión, que está de aquí a unos 20 metros aproximadamente. Vamos a acercarnos más. A unos 20 metros. Desde donde yo me encuentro, que lamentablemente ustedes no tienen todavía visibilidad ahí, es un campo que está lleno de maleza, hay muchísimos troncos y por supuesto es un peñón completamente cortado. Ese fue el lugar donde cayó esta avioneta. Un vecino nos estaba comentando que se escuchó una explosión de lo que aparentemente pudo ser un motor de esta aeronave Cessna, que precisamente fue lo que la hizo caer. ¿Qué podemos hablar de las personas que viajaban en su interior? Bueno, yo personalmente conozco al piloto, trabajé con él hace muchísimos años, una persona de muchísima trascendencia que ya estaba, de hecho, a punto de pensionarse, Douglas, bastante conocido y tenía muy claro esa ruta de Tamarindo, Liberia. Bien experimentado, estamos clarísimos, lo ha dicho la Dirección de Aviación Civil. Natalia, pero ¿cómo está la zona en este momento? Obviamente hay muchísima... me imagino yo las autoridades identificando cuáles pueden ser las posibles causas de este accidente. Bueno, hasta donde tenemos vista nosotros lo que hay son todavía bomberos, parte del rescate que estuvieron detrás de la malla que está donde ellos se encuentran. Están los agentes del organismo de investigación judicial que ya se presentaron aquí para poder hacer el levantamiento del cuerpo de la mujer que estábamos indicando que falleció en el momento en que la estaban rescatando. Solamente quedan 2 unidades de bomberos, una se encuentra aquí dentro de lo que se convirtió en el centro de operaciones, la otra está en la salida de la calle. Es una zona residencial. Vamos a ver si me puede ayudar para que muestren un poco el lugar. Como pueden observar, es una zona abierta acá y hay mucha vivienda que por suerte no cayó en una de las casas. Probablemente esa haya sido una de las maniobras principales que hizo el piloto en el momento en que sintió que estaba teniendo problemas. El no caer en las casas hizo una maniobra para caer en el río, pero eso solamente él podrá designárselo. Hernán Barrantes se encuentra cerca del lugar donde cayó la avioneta. Vamos a irnos de inmediato con él, Hernán. Gracias, Natalia. Así es, nosotros nos encontramos exactamente en el lugar donde se dio el accidente aéreo. Estas son las imágenes en directo a ser las 11:47 de la mañana. Estas son las imágenes que se están dando en este momento. Ya hace escasos minutos terminó el OIJ de levantar lo que son los equipajes, tomar fotografías, evidencias de lo que fue este accidente aéreo. Aquí vemos
donde se están ya retirando los personeros de OIJ, así como de vigilancia aérea y de bomberos, debido a que ha empezado a llover. Pero el problema no es tanto que llueva acá donde nos encontramos, sino en la parte alta, en las montañas, donde se reportan aguaceros muy fuertes y que podrían generar una cabeza de agua y poner en peligro a todos los que están trabajando acá en esta emergencia aérea. Estas son imágenes en directo de Canal 6, quienes estamos acá en el lugar de los hechos desde el momento del accidente y que le hemos estado llevando información en directo. Son las 11:51 a esta hora. Como vemos, ya el OIJ buscando algunos artefactos que se desprendieron de lo que es la avioneta. Podemos ver en estas imágenes de nuestro compañero Gonzalo el estado en que quedó la avioneta. Vemos lo que es el ala izquierda con parte de ella desprendida, mientras que el ala derecha es la que sufrió más daños. También lo que es la cola sufrió daños importantes al impactar con una de las piedras acá en el cauce del río Torres. También hay, aunque pocas, sí hay algunas ramas quebradas que tal vez nuestro compañero nos pueda mostrar, donde quedó el rastro por donde pasó esta avioneta. ¿Por qué se dio esto? Por lo menos preliminarmente, y según hablan algunos expertos de vigilancia aérea que estaban acá atendiendo esta emergencia, esta se habría dado posiblemente por un sobrepeso, un recargo de peso que traía la aeronave. Hace escasos minutos las autoridades del OIJ retiraron el equipaje de los 4 pasajeros que viajaban en esta aeronave, y son al menos 15 maletas que fueron retiradas, que estaban en la parte de la cola, en parte ahí, justo ahí donde se dañó más la aeronave. La otra parte también es el peso, eran 4 pasajeros más los 2 tripulantes, el piloto y el copiloto, y esto pudo haber generado que se cayera la aeronave, por lo menos es lo que hablan de manera extraoficial como una posible versión, y según la experiencia de las personas de vigilancia aérea que se encuentran acá en el lugar. Vemos personal de bomberos haciendo monitoreo de lo que es el cauce del río, tienen puestos de mando en diferentes puntos para tratar de alertar en caso de que se presente una posible cabeza de agua. Aquí la lluvia de momento es muy leve, pero sí ya preocupa a las autoridades de lo que pueda ocurrir. Según nos comentaban las autoridades, la aeronave hacía un servicio para otra empresa, debido a que no tenían capacidad, entonces le pidieron a esta empresa de Aerobel que les hiciera este servicio y trasladar a estas 6 personas hacia Tamarindo. Sin embargo, minutos después de despegar, la aeronave empezó a tener algún tipo de problema. El piloto intentó regresar al aeropuerto Tobías Bolaños y al no lograrlo, se metió en este cañón y logró caer acá. Los primeros en llegar al lugar fueron peones de construcción, trabajadores de una empresa que está trabajando cerca de donde se dio el accidente, y ellos dejaron sus labores para bajar hasta el cauce del río y prestar auxilio a los pasajeros. Todos en ese momento estaban vivos. Habían, uno de ellos había salido de la aeronave y corría gritando, según contaba esta persona, y que lo escucharemos más adelante, corría gritando, diciendo que un taxi, y totalmente desorientado. El piloto y el copiloto quedaron prensados al chocar contra una de las piedras del río, acá en el cauce del río Torres, y en especial el copiloto, quien quedó con su cabeza bajo el agua. Este era el principal peligro de que esta persona perdiera la vida ahogado. Gracias a estos trabajadores de construcción se logró evitar eso. Sin embargo, una mujer que viajaba de pasajera, ella es extranjera, minutos después de haber sido retirada de acá, del lugar del accidente, y llevada a donde estaban los cuerpos de socorro, presentó o sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció lamentablemente, mientras que los otros 5 tripulantes ya se encuentran en centros médicos recibiendo atención y esperando que sea lo más pronto su recuperación, y que también puedan dar, en el caso de los pilotos y el copiloto, dar las declaraciones a las autoridades judiciales y de vigilancia aérea, así como de aviación civil, de qué fue lo que realmente ocurrió. Estos serían ellos los únicos que podrían realmente dar un detalle de qué fue. En este momento, como vemos, pues prácticamente los agentes de vigilancia aérea y el OIJ están dentro del cauce del río buscando algunas piezas de la aeronave. Tal vez, no sé si nuestro compañero Gonzalo puede mostrarnos estas imágenes que son totalmente en vivo. Estamos acá en el lugar del accidente, de este accidente aéreo,
que lamentablemente cobra una vida. Vemos acá, Gonzalo, tal vez si podamos mostrar acá los asientos que ya fueron retirados de la aeronave, de lo que era la parte delantera, de lo que era, se cortó, parte de la... ¿Escucha? Bueno, estamos escuchando a Hernán Barrantes. No sé si tenemos problemas de audio para poder ver si él me escucha. Hernán, ¿usted me escucha? Ok, Hernán en este momento no me escucha, pero ustedes tienen en imágenes precisamente cómo quedó la avioneta, el lugar exacto donde se estrelló y obviamente donde trabajó tanto el Cuerpo de Bomberos como los de rescate de Cruz Roja, quienes se hicieron presentes en el momento en que entró el incidente en el 911. Hernán, ¿ya ahora usted sí me escucha? Sí, Natalia, la escucho, adelante. Hernán, yo quisiera saber, usted que tiene visible en este momento la aeronave, si se logra ver en alguna de las partes, tal vez en el motor que tiene este tipo de aeronave, el Cessna, si se ve como si hubiese explotado, es decir, se muestra que está quemada alguna de las partes de la aeronave. ¿Qué tanto se despedazó la aeronave en sí ya dentro del río? Natalia, sin duda, por lo menos de momento rastros de fuego no se ven en lo que es el fuselaje de la aeronave. No se ven rastros de que haya habido fuego en esta aeronave. Pero sí el motor, la parte frontal quedó totalmente desintegrada. De hecho, estas aeronaves utilizan hélice en la parte frontal, en la parte delantera, sí, y esta prácticamente no la hemos logrado observar acá en lo que es la escena del accidente. Parte de ella presumen que ha sido arrastrada ya por la corriente del río que ha empezado a incrementarse un poquito de como estaba en horas de la mañana del momento del accidente, y ya hemos visto que ya empieza a arrastrar algunos ramas y árboles. Pero la aeronave como tal, lo que es el fuselaje delantero, quedó totalmente destruido, desfigurado, desconfigurado. Como le decimos, no se observa lo que es... no se observa lo que es la hélice. Podemos ver acá donde nos encontramos la cola de la aeronave, es otra parte que sufrió muchísimo daño, quedó totalmente destruida al colisionar o al ser impactada contra una piedra cuando la aeronave cayó sobre el cauce del río Torres. Otra parte donde está muy destruida es el ala derecha, que la podemos observar cómo ha quedado. Esto es producto del impacto con las ramas de los árboles acá en el cañón del río Torres. Hernán, ¿hay más también, personas no sé si como nuestro usted compañero allá? puede Es decir, ¿ya hay mostrarnos? agentes del OIJ recabando toda la información necesaria para determinar qué fue lo que pasó en este accidente? Sí, Natalia. Ahorita está, como podemos ver en estas imágenes, vamos a mostrarles imágenes del personal que está ahorita. Podemos ver, aquí tenemos bomberos, vigilancia aérea y OIJ que están acá recogiendo en una poza que se ha hecho o que hay en el cauce del río algunas piezas que han quedado dentro de esa poza. Esto es a unos 5 o 10 metros de donde quedó la parte principal, lo que es la avioneta. Otros personeros ya se han retirado del OIJ, ya han retirado lo que es el equipaje de los que ocupaban esta aeronave, ya han revisado que no quede ningún instrumento encendido por el riesgo de un cortocircuito, claro, y por el temor de una cabeza de agua ya se están retirando. Podemos verlo en estas imágenes donde personeros le están colaborando a la funcionaria del organismo de investigación judicial, donde está ya retirándose acá de la escena. Ya han hecho lo que es fotografías, ya han levantado, han revisado dentro de la aeronave, han rescatado todo lo que se ha podido y ya se han decidido retirar debido a la peligrosidad. Como decíamos en nuestro pase anterior, bomberos en este momento también tiene puestos de vigilancia con otras autoridades, sobre todo monitoreando la parte alta de las montañas del Valle Central, donde se reportan fuertes aguaceros que podrían generar también algún tipo de emergencia acá con una cabeza de agua. Vamos a pedirle a nuestro compañero Gonzalo que tal vez nos muestre lo que se logra apreciar dentro del interior de la avioneta para que observen cómo ha quedado todo el interior destruido totalmente. Aquí se logra observar el panel de control, se puede ver el agua dentro de la avioneta, parte de los asientos, y ya la parte de la cola es donde venía el equipaje. La principal temor o por lo menos la principal sospecha por parte de las autoridades de vigilancia aérea
Aérea de que ahí fue la causa del accidente por el sobrepeso. Hablan de que ese era el peor lugar para llevar equipaje debido a que genera inestabilidad en la aeronave al momento de los despegues, aterrizajes, y que esto pudo haber sido una causa. Sin embargo, todavía no ha sido confirmado y hay que esperar que el piloto y el copiloto se recuperen para entrevistarlos, para que sean entrevistados por las autoridades judiciales y que ellos les cuenten realmente qué fue lo que ocurrió. Ellos salieron, algo que llama la atención, que nos han confirmado las autoridades de vigilancia aérea, es que ellos salieron antes de las 6 de la mañana. Esto es algo, aunque no indebido, sí irregular, debido sobre todo a que el aeropuerto internacional Tobías Bolaños inicia sus funciones a las 6 de la mañana y antes de esa hora no se puede hacer despegues o no está permitido los despegues de ya eso será algo compañías que las comerciales. autoridades vayan a confirmar, ¿verdad? Si se fue o no indebido el despegue de esta aeronave. Hernán, me queda la duda. Estamos hablando del peso tanto de las maletas. ¿Usted logra ver en el interior de la aeronave si hay algo más, aparte ya de las maletas que se tuvo que haber llevado el organismo de investigación judicial? ¿Llevaban otro tipo de mercancía dentro de la aeronave que haya podido provocar más peso que usted logre visualizar? Natalia, correcto, no, únicamente equipaje que ya ha sido retirado, que como decíamos en al menos 15 maletas, 15 equipajes que eran bastante pesados, incluso les costó un poco retirarlos por parte de las autoridades, sacarlos de la estructura. No fue posible, no fue posible por lo menos en lo que se ha retirado por parte del OIJ, únicamente se ha retirado equipaje y las pertenencias de los ocupantes. Fuera de ahí no quedó nada, absolutamente nada más que la estructura de la aeronave, y de hecho ya es lo que queda acá. Bueno, quiero explicarle a los televidentes las razones por las cuales en algún momento sentirán algún tipo de retardo con nuestro compañero Hernán Barrantes, que se encuentra ahí, porque está en una transmisión en vivo completamente con nuestro Live View, y es por eso el poco retardo que pueden obtener, pero son imágenes que solo nosotros estamos pasándole en este momento en vivo. Hernán Barrantes se encuentra ahí, ha confirmado que ya no quedan ninguna de las pertenencias, que todavía hay personas. Hernán, me gustaría saber, nunca falta, más bien, siempre hay curiosos que a pesar de lo complicado que entren al río, siempre se meten personas a ver qué se pueden llevar o bien tomarse sus fotografías y demás. ¿Ha logrado usted visualizar alguna persona que haya ingresado con ese fin de estar tomando fotografías y solamente curiosear? De momento no, Natalia. Los personeros, los empleados de la construcción, que eran al menos 15 que estuvieron acá presentes y que le hemos mostrado en imágenes desde horas de la mañana cuando se dio este accidente aéreo, son los únicos que han llegado aquí al lugar directamente y que tomaron fotos. Ellos, lo primero fue que rescataron a las personas que estaban dentro de la aeronave, auxiliaron a las personas que estaban prensadas dentro de la aeronave, los pusieron en un lugar seguro y posteriormente sí aprovecharon ellos para tomar algunas fotografías, para algún recuerdo, pero aparte de ellos, ninguna otra persona. Hasta el momento no han llegado curiosos acá, sobre todo por lo complicado que es el acceso y también porque la custodia policial ha sido muy importante para evitar que esto se dé. En este momento las autoridades judiciales y bomberos y de vigilancia aérea ya se están retirando de acá, prácticamente ya se fueron acá del lugar, ya quedó la escena libre, y a partir de este momento es que podría que se dé lo que es el ingreso de algún tipo de curioso o aquellas personas que incluso se dedican a recoger hojalata, que se meten a los ríos, sobre todo a estos, a recoger chatarra, a recoger restos, y podrían empezar a desmantelar la aeronave. Pero de momento eso no ha ocurrido debido a que las autoridades mantienen muy fuerte custodia acá en el lugar. Estas imágenes que les estamos trayendo en este momento es del interior de la avioneta. Estamos ya directamente dentro de la avioneta, prácticamente nuestro compañero Gonzalo ya está en la avioneta gracias a que ya se han retirado las autoridades judiciales. Al ser las 12:05 les traemos estas imágenes en exclusivo del interior de la avioneta, del interior de esta aeronave que se ha siniestrado esta mañana cuando tenían pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, acá en Romos, en Empavas, a unos escasos 4 o 5 kilómetros de acá donde nos encontramos, y que
intentó el piloto aterrizar acá, hacer un planeo y aterrizar acá y de esta manera salvarle por lo menos la vida a 5 personas. Una mujer que era la única que acompañaba a estos 5 hombres, ella lamentablemente sí falleció posterior a que fue rescatada de acá del lugar de la escena, del lugar del accidente, debido a las heridas que sufrió. Según nos describía la persona con las que conversamos, de las que estuvieron aquí colaborando, que fueron los primeros en llegar, ella quedó con heridas serias, muy importantes, que le generaron la muerte lamentablemente. Vamos a dejarle un poco para que vean. Vamos a llevarles en este momento información ya una información preparada por nuestros compañeros, donde se resume todo lo que ha ocurrido esta mañana acá en Romuser Pavas al caer esta aeronave en el aeropuerto, en el cauce del río Torres. Adelante. A las 6:35 la avioneta salió del aeropuerto Tobías Bolaños con 5 pasajeros más el piloto. La torre de control perdió comunicación con la aeronave matrícula TI AGM de Aerobel, que se desplomó en el sector de Romoser, en el río Torres, 200 al oeste de Plaza Mayor y detrás de unos condominios, para ser exactos. En la avioneta viajaban el piloto Cristian Méndez, los costarricenses Alejandro Carmona, Esteban Cubero y María Elena Umaña, quien falleció. Los extranjeros que iban eran Randall Linder y Kate Putbriser. La dirección de la avioneta era Liberia, hacia allá se dirigía. Cerca de 100 socorristas, de bomberos y de Cruz Roja llegaron para atender la emergencia. 4 de los ocupantes ya estaban fuera de la aeronave, uno dentro de la avioneta y el otro prensado. Todos eran turistas. Tras la valoración médica se estabilizaron. Pero doña María Elena se complicó en el traslado, desde el cauce hasta donde se encontraba el helicóptero. Ese es el momento cuando a ella la trasladan hacia arriba. En el recorrido, entró en paro cardiorrespiratorio. La mujer fue una de las que salió por sus propios medios, pero luego al subir se descompensó y convulsionó. ¿Y esta? No, yo no traje nada. ¿Es de flaco? Yo tengo mi caso de poner porque si no Unos trabajadores de la construcción cercana llegaron de primero a los heridos. Ando 100 euros de sector interno. La extracción de los pacientes es bien complicada por el terreno, se ha hecho intentos con el helicóptero, como pudieron ver, pero es complicado. Y tenemos un
sexto paciente con hipotermia y unos golpes que va a quedar para luego. Es un trabajo arduo en coordinación con Fuerza Pública, con la Benemérita Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Tenemos médicos abajo en el cauce del río. La pendiente de unos 60 metros hizo complicado el rescate de los pasajeros. Para su traslado, 3 hospitales se alistaron: el México, Calderón Guardia y el San Juan de Dios. Uno de los más graves era el piloto, quien incluso mantuvo su cabeza cerca del agua por algunos minutos. El primer paciente ingresó al Hospital Calderón Guardia y allí ingresó otro más. Uno al San Juan de Dios y los otros 2 en helicóptero al Hospital México. En este momento los 5 sobrevivientes se encuentran en estudios de rayos X y exámenes para determinar el tipo de lesión que tienen. El traslado lo antes posible hasta emergencias. Hasta emergencias va él. A emergencias. Por el ascensor. Si él va para el ascensor, va para sala de shock. La brigada de ustedes totalmente preparada para atenderlo. Para atenderlo, todo el Hospital México preparado para atenderlo lo antes posible. Mejor háblese con la brigada, yo no tengo autorización. Muchísimas gracias. Hace cuestión de segundos este caballero nos informaba a nosotros de todo el protocolo que hace y el helicóptero se traslada nuevamente hasta el lugar donde se dio. Bien, regresamos acá al cauce del río Torres y le traemos imágenes de nuestro compañero Gonzalo desde el interior de la aeronave. Esto es lo que ha quedado al interior. Así se aprecia la aeronave. Hay botellas de agua y otras pertenencias de las personas que viajaban en esta aeronave que se ha siniestrado esta mañana acá en el cauce del río Torres. Ya aquí ha empezado a crecer un poco el caudal del río. Ya prácticamente estamos solo nosotros. Aquí que vemos algunos tipos de documentos también que se encontraban, algunas pertenencias, principalmente de lo que son los pilotos y el copiloto. Podemos verlos acá. Tal vez a nuestro compañero Gonzalo, si pudiera acompañarnos a este sector donde estamos para contestar la pregunta que nos hacía Natalia hace unos minutos sobre lo que es el fuselaje, lo que es el motor de la aeronave. Esto es lo que se logra apreciar de la avioneta. Tal vez nuestro compañero, vamos a colaborarle por acá, vamos a ayudarle porque está un poco complicado. Esto que vemos en este momento, esta parte roja, es la parte frontal de la avioneta y ahí está la hélice de la que les hablábamos. Eso es lo único que se observa del motor de la aeronave. Aquí está el panel también de control y pueden, para que ustedes se den una idea del estado en que ha quedado totalmente destruida esta aeronave. Nosotros estamos prácticamente sobre la avioneta en este momento, estamos en el fuselaje y a este momento ya prácticamente quedamos solo nosotros acá en el lugar. Aquí vemos lo que es parte del combustible que se derramó. Nosotros conversamos, como le decíamos anteriormente, con las personas que estuvieron acá, las primeras que llegaron al lugar de la escena y esto es lo que nos comentaron, esto es lo que ellos vivieron. Resulta que los muchachos pasan por la bodega y me piden el permiso para venir a ayudar a los compañeros que estaban que había utilizado una avioneta y fue cuando me dirigí yo con ellos a ayudarles. Veníamos bajando cuando miramos que el asunto ya estaba realizado. Fue cuando entonces los muchachos le digo, aquí no hay más que ayudar. Encontraban los 2 señores, el copiloto y el piloto prensado. Fue cuando se comenzó a ayudar. Incluso el copiloto tenía la cabeza prensada dentro del agua, se estaba ahogando. Y todos mis compañeros subimos a ellos y se rescató por dicha. Y se sacaron a ellos, se sacaron a una señora que estaba totalmente desbaratada también. Es un muchacho que se le lesionó la canilla, el pie izquierdo. Un señor iba trastornado, golpeado la cabeza, corriendo hacia allá. Lo detuvimos, pero igual cayó golpeado total. ¿Qué decían ellos? Que lo sacáramos porque estaban prensados y usted ve la aleta, las piernas, los asientos se les prensaron total. Y sí, se trató de hacer el trabajo a ellos, se les ayudó con todos mis compañeros del trabajo. ¿Ustedes dejaron lo que estaban haciendo para venir a ayudar? Sí, señor, en caso yo tuve que dejar a mi compañero de bodega para venir con ellos, para ver, porque ahí está bien, en las circunstancias hay que ayudar.
y venimos y sí, se encontró los personajes prensados, totalmente prensados, y lo más delicado era el piloto y el copiloto, estaban prensados y con la cabeza en agua. ¿El que tenía la cabeza bajo el agua? El que venía al lado izquierdo, el copiloto, correcto. Sí, señor. ¿Hablaban ellos? ¿Podían hablar? Sí, bueno, los que gritaban era la señora y el muchacho, que gritaban que les ayudáramos, Los otros ya tenían la cabeza dentro de agua, no podían hablar, solo le hacían así, levantaban la mano. Perfecto, como le hemos mostrado, sin duda una declaración que impacta de toda la experiencia que han vivido estas personas que fueron las primeras en llegar al lugar de la escena. Aquí le vamos a mostrar, tal vez a nuestro compañero Gonzalo que nos muestre aquí donde ha quedado el botiquín, el extintor, los chalecos salvavidas y el equipo de emergencia que portaba esta tripulación en caso de una emergencia, parte del parabrisas que se desprendió al momento del impacto. También aquí está lo que les decíamos, información. Con estas imágenes que les hemos traído nuestro compañero Gonzalo y mi persona Hernán Barrantes, esto fue un informe para Noticias Repretel. Ahora nos vamos con nuestro compañero Roy Solano que tiene más información. Adelante. Muy bien, Hernán, excelente esa cobertura y sobre todo esa muestra de cómo quedó esa avioneta en el fondo precisamente de este acantilado de aproximadamente 30 metros y que en estos momentos las autoridades están ya dando por lo menos por el día de hoy finalizado lo que es la recolección de indicios ante cualquier eventualidad, principalmente lo que fuera una cabeza de agua o que la lluvia arrecie en cualquier momento provocando que el nivel precisamente de esas aguas se levante. También algo muy importante es que el cuerpo de la mujer que falleció lamentablemente permanece en la terraza de una de las viviendas cercanas en este condominio a la espera de que ya las autoridades judiciales y policiales terminen lo que son las investigaciones, terminen todas las pesquisas y sea autorizado su levantamiento oficial para llevarlo al complejo médico forense. Nosotros temprano también logramos conversar con dos personas que estuvieron muy cercanas. Por un lado, Ricardo Hernández, piloto y también paramédico, quien además de haber sido la persona que transportó a la mayoría de estos pacientes, él fue el que le dijo a las autoridades cuál era la situación real para poder sacar a estas personas, por qué sectores también habría que hacerlo y también dio un panorama de cuál era la situación de la avioneta en el fondo del acantilado y dónde estaba ubicada con respecto al río. Escuchemos. Lo tratamos de recuperar haciendo la extracción de los pacientes vía aérea, por eso es que se tomó la opción de sacarlos en helicóptero. ¿Complicaciones? No, Costa Rica tiene pilotos muy bien entrenados, con capacidad de entrar en espacios confinados. Las instituciones de respuesta, Cruz Roja, bomberos, coordinan todo muy bien, organizan la extracción. El país tiene experiencia para atender este tipo de incidentes y los recursos, de manera que la complicación, si la podemos decir, es por el lugar del accidente, ¿verdad? El piloto hizo todo lo posible para no caer en una casa, lo mete al cañón del río y sea como sea, aunque hay vidas que se perdieron, es un milagro que no se muriera más gente y que no hemos estado en accidentes aquí fatales y la verdad es que fue un milagro que no hubiera más víctimas con este tipo de accidentes. Y otra persona que lo califica igual como un milagro es el policía Orlando Jiménez. Él fue uno de los dos funcionarios de la Fuerza Pública que llegaron primero al lugar donde estaba la avioneta y confirmaron de esa forma cuál era la situación preliminar de los 6 pasajeros, los 5 pasajeros y también el capitán, en este caso el piloto de la aeronave. Él manifiesta sobre todo el drama que pudo observar con tan solo unos minutos que le tomó bajar precisamente hasta el cauce del río y cómo logró constatar la condición preliminar, reiteramos, de las personas que viajaban en esa aeronave. Y pudimos ver el drama que había en ese lugar en ese momento, que era impactante, ¿verdad? ¿Qué se topó? Bueno, ya heridos, bastante heridos en el lugar, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, por lo que se les prestó la ayuda inmediata en ese momento, ya que la condición de la aeronave era bastante crítica. Existe Dios, por lo hecho, es un milagro, porque imagínense que a 15, 20 metros del lugar había lo que son piedras brutas, donde la nave no cayó, porque si hubiera caído en ese lugar, hubiera sido de contar el cuento, ¿verdad? Nada más.
Precisamente esa sentencia, esa conclusión que hace Orlando Jiménez es la que hacen la gran mayoría de personas que lograron bajar este cañón importante hasta el cauce del río y constatar cuál es la verdadera condición de la aeronave al momento de que se estrella con el fondo precisamente de este río con algunas piedras. Un milagro porque las 6 personas que viajaban en esos momentos en la aeronave salieron prácticamente ayudadas, obviamente por algunas personas que lograron bajar, pero estaban estables ante un impacto que en otras circunstancias hubiese ocasionado una tragedia mayor. Ya las autoridades del OIJ están terminando de subir lo que es la inspección que se había realizado en el fondo del río, están recogiendo todo tipo de información y esto hay que ser claro porque por un lado estaría la investigación penal que estaría realizando el OIJ y la Fiscalía en este caso, y la otra es la investigación que también debe hacer Aviación Civil acerca de lo que sucedió. El OIJ sí, al existir una víctima mortal en este caso, el asunto cambia, el panorama de investigación ya por existir una muerte, los obliga a realizar toda una inspección alrededor de la avioneta a lo largo del recorrido, constatar con versión de testigos y con otras personas que se acercaron cuál fue la situación de la avioneta, si existió algún tipo de mala maniobra, si no existió. Bueno, son una serie de consideraciones que puedan llevar por lo menos a una apertura de investigación y a encauzar cuál pueden ser las razones por las cuales en estos momentos lamentablemente ese accidente provoca la muerte de una persona. Y Aviación Civil, ¿qué fue lo que pasó? Estas aeronaves son revisadas constantemente y están sujetas a una serie de requisitos para que puedan volar. Se establecen precisamente esos cánones, no se deben incumplir esas medidas de seguridad y tampoco todo aquello que, como decimos popularmente, provoca lo que es la supervisión de estas aeronaves, tal y como lo hacen los vehículos. En el caso de las avionetas o aviones es mucho más estricto todavía. Así que deben establecer con la empresa, en este caso de la Cessna, una serie de consideraciones que ellos son los encargados también de ventilar qué fue lo que pudo haber pasado de acuerdo con los diagramas de la avioneta y determinar si se trató de un problema mecánico, si se trató de un problema de sobrepeso, si falló el motor, si fue algún problema externo o también un problema humano. Todo esto es lo que se va a barajar en estos momentos y que va a traer como consecuencia también una amplia investigación, ya que obviamente al existir una persona que falleciera puede existir eventualmente algún tipo de demanda en contra precisamente de la empresa que transportaba a estas personas. Muy cerca donde estamos ubicados, y aquí está nuestro compañero Glevin Solano, le voy a pedir a Glevin que nos ayude, permanecen todavía algunos funcionarios de bomberos que están apostados a los dos lados precisamente del condominio que hoy fue el escenario principal de acción, fue como una especie de base de operaciones donde ellos están permaneciendo acá a la espera de que ya las autoridades den por concluida la revisión, la autoridad policial y judicial, y que en estos momentos también no suceda ningún tipo de eventualidad que amerite el rescate también de las personas que estaban en lo más bajo del cañón y también que otras personas tuvieran algún tipo de problema en los momentos que realicen la investigación. Nuestro compañero José Lynch ha estado muy de cerca también con la llegada de algunas de las personas que estuvieron en esta avioneta y que fueron trasladadas a centros médicos. Lynch. Buenas tardes, Roy, y todos los televidentes de Noticias Repretel. 2 de los pasajeros fueron trasladados vía aérea, probablemente en un helicóptero, hasta el Hospital México, y acá se encuentran internados debido a sus diferentes lesiones. Uno de ellos es un estadounidense que se llama Kate Putbridge, que tiene 46 años de edad, tiene fracturas en sus costillas, trauma en la pelvis, golpes en todo el cuerpo y un trauma importante en la cabeza. Otro de los afectados, de los heridos en este accidente donde se estrelló la avioneta a las 6:45 de la mañana en las cercanías de Pavas, es Esteban Cubero, costarricense de 37 años de edad, que presenta quemaduras de primer y segundo grado en diferentes partes de su cuerpo y también golpes principalmente en las piernas. Ellos están internados acá y por eso nos acompaña el jefe de emergencias del Hospital México, don Ricardo González, para ampliar la información. Don Ricardo, primero y quizás lo más importante, saber la actualización del estado de salud de este estadounidense que ingresó bastante delicado. Sí, él está delicado, tiene trauma cráneo leve, el TAC no demostró ninguna lesión de tipo importante, pues sí tiene un traumatismo torácico con contusiones pulmonares, con fracturas costales, con un tórax inestable y principalmente con él estamos esperando pues ser
que se podamos ingresar a la unidad de cuidado intensivo del hospital. Para que el televidente entienda, ¿por qué ingresarlo a cuidados intensivos? ¿Qué amerita el traslado a esa área? Sí, el trauma de tórax es bastante importante, hay que cuidarlo porque probablemente haga insuficiencia respiratoria en los próximos horas, entonces vamos a tener que ingresar a la unidad de cuidado. Nosotros estuvimos acá cuando hicieron el traslado vía aérea y observamos que llevaban respiración asistida. ¿Esto era necesario o era prevención? No, eso siempre es por protocolo. Todo politrauma tiene que venir con ventilación de este tipo. Pero ahorita él se encuentra respirando de momento sin ventilación mecánica. Lo único que tiene es un reservorio, pero pensamos que la contusión es bastante grande y que probablemente vaya a ser insuficiencia respiratoria. ¿Cómo ha sido la evolución desde que ingresó hasta esta hora del día? Bien, ha estado estable. Él está respirando por sí solo de momento, pero sí, las lesiones que tiene son serias. ¿Han podido conversar con él? ¿Ha expresado si tiene familia en el país, si andaba de paseo, si iba de vacaciones? No, ese tipo de información no es turista, pero creo que hay gente que ha estado acompañándolo que no es familia de él. ¿En este caso también presenta algún tipo de quemadura? Los dos tienen quemaduras leves en su espalda principalmente. En el caso del costarricense Esteban Cubero, ¿qué tipo de lesiones tiene? ¿Está delicado? ¿Está estable? No, Esteban está más estable, tiene una fractura pequeña de pelvis, que muy probablemente sea de manejo conservador, no vaya a necesitar cirugía y estamos a la espera de un periodo de observación para decidir si se le da ingreso. En algún momento, en horas de la mañana, se decía que estas quemadas pudieron ser provocadas por algún tipo de explosión de un poco de combustible de esta avioneta. Sí, podría ser, pero de momento realmente esa información no la tenemos. En el caso de la posibilidad de trasladarlos a Lince, doctor, ¿la manejan ustedes como una alternativa o es prudente mantenerlos en observación acá en el Hospital México? No, es un accidente que son amparados por póliza del instituto probablemente, pero todavía esa información no lo tenemos. Mientras tanto se seguirán internados aquí en el hospital. En el caso de los dos pacientes, principalmente en el que está más grave, que es el estadounidense de 46 años, que tiene fractura en las costillas, trauma en la pelvis, golpes en todo el cuerpo y también un trauma importante en la cabeza, Kate Putbridge. ¿Qué será de él en temas médicos de aquí, por lo menos a las primeras horas de la noche? No, él continuará aquí en observación. Las posibilidades es que la lesión pulmonar avance un poco, pero esperemos que no sea así y permanezca en el hospital. La actualización del estado de salud de los dos pacientes que fueron trasladados vía aérea en un helicóptero privado para que los atendieran lo antes posible acá en el Hospital México. Nuestra compañera Natalia García se encuentra en el lugar del accidente y tiene, por supuesto, más información. Desde La Uruca, un reporte de José Lynch para Noticias Repretel. Perfecto, José, muchísimas gracias por este reporte. Bueno, esos son dos de las personas que fueron trasladadas. Todavía falta el reporte de las otras 3 personas más que faltan. Recordemos que todavía el cuerpo no ha sido retirado aquí de la zona donde nos encontramos. Ya agentes del OIJ se encuentran en el lugar para poder indicar en qué momento se lo podrían llevar. La situación acá se ha calmado. Uno de los peligros mayores es si llueve en las montañas, porque ese río, específicamente el río Torres, se llena muchísimo de agua. Hay muchísimas cabezas de agua que podrían arrastrar cualquier tipo de prueba que vaya a necesitar el organismo de investigación judicial para determinar qué fue lo que ocurrió en este accidente en el cual ya tenemos a una persona fallecida. Hace tan solo 5 minutos a lo mucho vimos entrar a personal de Aerovel, que son los encargados de esa aerolínea precisamente para que ellos puedan determinar si pueden recuperar alguna parte del fuselaje de esta aeronave, si hay algo que puedan llevarse y también pues investigar por parte de ellos como empresa qué fue lo que ocurrió. ¿Quiénes serían los pasajeros de esta aeronave? ¿Hacia dónde se dirigían y qué tipo de vuelo era el que estaban realizando? Esta información a continuación. Esta fue la zona de un condominio privado en Pavas que los cuerpos de socorro tomaron como zona de rescate. La primera en ser extraída fue la única mujer, pero en medio de las labores sufrió un paro cardiorrespiratorio. No sobrevivió a las labores de resucitación. Desde un inicio, la torre del Tobías Bolaños alertó sobre la precipitación de una aeronave, un Cessna con 6 almas a bordo. Se trasladan las unidades, cuesta mucho inicialmente ubicar el punto exacto. Ya se dio el punto, llegó los compañeros de Cruz Roja y se inicia un trabajo de valoración.
Los rescates continuaron con la premisa de que el resto del grupo soportaría el accidente. La edad de los pasajeros que se dirigían hacia Liberia en un vuelo turístico supera los 40 años. Los pasajeros fueron trasladados a los centros médicos, 2 al Hospital México, 1 al San Juan de Dios y 2 más al Hospital Calderón Guardia. Dos horas duraron las labores de rescate por la inclinación de más de 80 metros en el terreno. Este último que ya vieron es ya el último paciente, efectivamente la primer femenina que se extrajo hasta el punto acá de anotación de área de concentración de víctimas que fallece, ¿verdad? Cae en paro y desgraciadamente no hizo todo lo posible, pero no salió avante y fallece acá en el centro. Todos fueron trasladados en condición delicada por lo aparatoso del accidente que sufrieron. Inicialmente, cuando se abordan, se empiezan a valorar como lo que nosotros llamamos una prioridad amarilla. Sin embargo, por el mecanismo de lesión se cambia la prioridad, todos se hacen en traslado en condición roja, condición delicada. Muchos de ellos presentaban traumas importantes a nivel de tórax y de abdomen. Se coordina con autoridades de la caja para no saturar un solo centro médico, sino hacer traslados coordinados con la caja. El caso ahora se encuentra en investigación para determinar qué provocó el accidente. Según Aviación Civil, los pasajeros soportaron una caída de más de 150 metros de altura a más de 140 kilómetros por hora. La pericia del piloto ayudó a caer en el río, porque la situación pudo ser peor si hubiera caído en algún condominio. Y uno de los periodistas que estuvo de primero en el momento de llegar los cuerpos de socorro precisamente al río Torres, allá abajo, y que bajó y que con su celular transmitió a todas esas personas que pudieron seguirlo por Facebook, fue Oscar Ulloa. Oscar, tal vez si nos cuenta un poco sobre el uso de esa herramienta y todo lo que usted vivió ahí adentro. Sí, buenas tardes. De hecho, siempre obvio respetando el trabajo de las autoridades y los cuerpos de rescate, que esa era la prioridad para rescatar a las personas. Luego de este accidente logramos bajar justamente al río cuando estaban ahí trabajando los bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, que fue la primer policía que llegó al lugar del accidente, y también las personas de la construcción cercana acá. La construcción cercana acá fueron los primeros que llegaron, y por supuesto el acceso estaba complicadísimo. Había que bajar esta pendiente de unos 25-30 metros, y además el barrial que había ahí, la maleza que hay, fue sumamente difícil llegar al lugar, y dichosamente había señal y pudimos utilizar esta herramienta y para transmitir vía Facebook Live todo el rescate que se dio esta mañana en Río Torres. No queremos que le tengan lástima a Oscar de que tuvo que bajar hasta ahí, pero Oscar, es complicado, es decir, uno siente lo que las autoridades, los cuerpos de rescate tienen que cumplir para poder llegar hasta el lugar, más con equipo y demás. Usted iba pues bastante ligero con su celular y demás, pero bastante complicado el ingreso. Sí, más complicado para ellos. Ahí es cuando uno se da cuenta lo complejo del trabajo de los cuerpos de rescate, porque todo el equipo que lleva bomberos, las herramientas, Fuerza Pública, sus chalecos, servicio de vigilancia aérea, movilizarse entre esa maleza y todo ese tema fue bastante complicado para nosotros y para ellos el doble. Y más para vos, que estuviste en el momento en que estuvieron rescatando los cuerpos, es decir, usted escuchaba a los pilotos, a los pasajeros, cómo se quejaban del dolor y demás. Fue una hora de transmisión ininterrumpida, y vamos a ver parte de lo que se vio en ese momento en Facebook. Obviamente entiendan que era una transmisión en vivo, con el celular se nos acababa la batería en un lugar complicado y había riesgo de que se mojaran los aparatos, incluso las cámaras, pero eso fue lo que pudimos captar esta mañana. Vamos a verlo. ¿Está hondo aquí? Sí, cuidado. ¿Está hondo, Pedro?
Hay una parte. Que al que se le acaba de dar la colaboración para sacarlo acá junto a Pavas, para hacer un recuento muy breve. Poco antes de las 7 de la mañana se dio este reporte del accidente. Los que acaban de sacar, como ustedes pueden ver y escucharon, está más delicado y es el que debe ser parte de la extracción primero que los otros rescatistas. A quienes me preguntan por el estado de las personas, acá realmente tengo complicación en poder indicarles cómo se encontraban. Les decía, está bastante complicado. Oscar, incluso en el momento, Natalia, que estábamos ahí grabando y estábamos con el celular transmitiendo en vivo, el cuerpo de bomberos nos pidió que le ayudáramos. Incluso el camarógrafo Rigo Arias tuvo que dejar la cámara y ayudar a movilizar a parte de los heridos. Cuando uno se coloca detrás del lente como camarógrafo, nosotros tenemos compañeros muy buenos, pero cuando estamos en una situación que nos convertimos, aparte de periodistas, camarógrafos, quisiéramos transmitirle todo. Es decir, no sabemos ni siquiera dónde volver a ver para poder llevar a ustedes las imágenes de lo que se está viviendo en ese momento. Es una situación que para uno también es poco tensa. La transmisión está ahí en el Facebook de Noticias Repretel y se puede ver un poco todo lo que se vio en el momento del rescate, pero tenemos una nota que resume todo lo que ocurrió esta mañana. A las 6:35 la avioneta salió del aeropuerto Tobías Bolaños con 5 pasajeros más el piloto. La torre de control perdió comunicación con la aeronave matrícula TI AGM de Aerobel, que se desplomó en el sector de Romoser, en el río Torres, 200 al oeste de Plaza Mayor y detrás de unos condominios, para ser exactos. En la avioneta viajaban el piloto Cristian Méndez, los costarricenses Alejandro Carmona, Esteban Cubero y María Elena Umaña, quien falleció. Los extranjeros que iban eran Randall Linder y Kate Putbriser. La dirección de la avioneta era Liberia, hacia allá se dirigía. Cerca de 100 socorristas, de bomberos y de Cruz Roja llegaron para atender la emergencia. 4 de los ocupantes ya estaban fuera de la aeronave, uno dentro de la avioneta y el otro prensado. Todos eran turistas. Tras la valoración médica se estabilizaron. Pero doña María Elena se complicó en el traslado, desde el cauce hasta donde se encontraba el helicóptero. Ese es el momento cuando a ella la trasladan hacia arriba. En el recorrido entró en paro cardiorrespiratorio.
La mujer fue una de las que salió por sus propios medios, pero luego al subir se descompensó y convulsionó. Varón, esto es un suyo. ¿Y esta? No, yo no traje nada. ¿Es de flaco? Yo tengo mi caso de poner ese porque si no Jenny. Yo tengo dormido. Unos trabajadores de la construcción cercana llegaron de primero a los heridos. Van 200 euros sector interno. La extracción de los pacientes es bien complicada por el terreno, se ha hecho intentos con el helicóptero como pudieron ver, pero es complicado. Y tenemos un sexto paciente con hipotermia y unos golpes que va a quedar para luego. Es un trabajo arduo en coordinación con Fuerza Pública, con la Benemérita Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Tenemos médicos abajo en el cauce del río. La pendiente de unos 60 metros hizo complicado el rescate de los pasajeros. Para su traslado, 3 hospitales se alistaron: el México, Calderón Guardia y el San Juan de Dios. Uno de los más graves era el piloto, quien incluso mantuvo su cabeza cerca del agua por algunos minutos. El primer paciente ingresó al Hospital Calderón Guardia y allí ingresó otro más. Uno al San Juan de Dios y los otros 2 en helicóptero al Hospital México. En este momento los 5 sobrevivientes se encuentran en estudios de rayos X y exámenes para determinar el tipo de lesión que tienen. El traslado lo antes posible hasta emergencias. Hasta emergencias va él. A emergencias. Por el ascensor. Sí, él va para el ascensor. 12:42 de la tarde, nosotros continuamos en el lugar donde ocurrió todo el accidente. Ya las unidades de bomberos que se encontraban a nuestra espalda se han marchado. Solamente queda el OIJ que está haciendo el levantamiento del cuerpo en este momento, que quedó precisamente en la terraza de una vivienda. Hernán Barrantes ha estado toda la mañana en el río. Así es. Además hemos visto hace pocos minutos funcionarios de la compañía aérea que están acá cerca y están tratando de llegar a donde está la aeronave. Vamos con Hernán Barrantes, que tiene más información. Gracias, al ser las 12:42, regresamos acá al cauce del río Torres, donde esta mañana se ha dado este accidente aéreo que deja a una persona fallecida y 5 más heridos. En este momento les estamos trayendo imágenes en directo donde el personal de la compañía aérea propietaria de la aeronave está procediendo a retirar algunas pertenencias que son vitales para ellos, así como asegurar lo que es la estructura, el fuselaje que ha quedado acá destruido, para evitar que en alguna crecida del río esta sea arrastrada por la corriente. Esto lo que se está dando son imágenes en directo desde el lugar del siniestro. Como decimos, esto es personal de la empresa Aerobel, quienes están trabajando acá para asegurar la aeronave, para evitar que el fuselaje sea arrastrado por la corriente en caso de una crecida, y también retirando algunas pertenencias que han quedado acá, sobre todo la matrícula y algunas situaciones que se han registrado acá en lo que es, partes que son vitales para ellos, para lo que es la operación y también para la investigación y también para lo que es el seguro. Hasta que la empresa, el Instituto Nacional de Seguro les autorice, pueden proceder a lo que es retirar la aeronave de acá del cauce del río. Esto también depende del permiso que den las autoridades judiciales luego de que avance la investigación que deben desarrollar debido al fallecimiento de esta mujer y también pues por las lesiones sufridas a las personas que viajaban en esta aeronave. Como les decíamos anteriormente, en nuestras intervenciones anteriores, se habla de que una posible sobrecarga, sobrepeso, es lo que haya hecho perder el control y que haya ocasionado este accidente aéreo.
que deja a esta persona fallecida. Se habla, en ella viajaban 6 personas, así como al menos 15 maletas de gran tamaño y de peso importante, por lo menos han confirmado las autoridades de vigilancia aérea y del OIJ que estuvieron acá hace minutos y que ya se han retirado, que pudieron haber generado que se diera esta emergencia. Vemos acá el trabajo que están realizando estas personas. Son imágenes en directo desde el lugar del accidente, desde el siniestro y en exclusiva donde le estamos llevando para Noticias Repretel. Ellos deben retirar lo que son la parte principal del panel para retirar algunas piezas que deben retirar. Y entonces, y la tarea principal que se está dando acá, lo que es asegurar lo que es el fuselaje. Sin duda una situación que se ha dado bastante complicada y que pues ahora viene todo un proceso para todo lo que será el rescate de la aeronave. Vemos acá cómo los compañeros se están amarrando a árboles bastante fuertes para asegurarse de que las corrientes no la arrastran. Sin duda son imágenes en exclusivas, en directo acá desde el lugar de este siniestro. Esto es en el Cauce. Bien, esta es la información que les tenemos acá desde el cauce del río Torres. Este es un reporte de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. La selección nacional tuvo su última charla técnica de preparación para el juego contra México esta noche. En este momento preparan la cancha del Estadio Nacional. Los detalles después de la pausa. En compañía de Richard La Pantera Smith y también del jugador mexicano César Martínez. Y además, comida deliciosa, típica mexicana y costarricense. Al regresar los detalles. Bien, continuamos con más información. Hasta las 3 de la tarde de este martes, los vecinos de algunas comunidades no tendrán el servicio de agua. El AIA informó que debido al cambio, al alto consumo y a una disminución en los tanques de almacenamiento se regulará el servicio. Esta medida se estará tomando mientras se restablezca la cantidad de agua. El partido entre Costa Rica y México estará, pues eso es lo que se estima, pasado por agua este martes. El Instituto Meteorológico Nacional prevé tarde con lluvias y aguaceros aislados, acompañados de tormentas eléctricas en San José. Además, hay posibilidad de lluvia y neblina en las primeras horas de la noche. A la hora de inicio del partido, se espera que la temperatura sea de 20 grados Celsius. Los vecinos de San Isidro de Heredia estarán sin agua y electricidad este jueves. El corte de agua afectará a cerca de 19.000 personas y el de electricidad a un total de 6.000 habitantes. Esto se debe a la reubicación de postes del tendido eléctrico, afectando el pozo de rebombeo de Santa Cruz, y también la suspensión del servicio eléctrico será a partir de las 7:30 de la mañana y terminará a eso de las 4 de la tarde, y va a afectar especialmente el costado sur de la plaza de fútbol de San Francisco hasta el centro de San Isidro. Y la suspensión del servicio de agua será de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tras el anuncio del ICE de eliminar los mensajes multimedia, se les recomienda a los usuarios revisar los contratos de sus planes para no verse afectados. Si usted es uno de los 4 millones de dueños de línea celular del ICE y recibió el mensaje de que no podrá utilizar el servicio de multimedia, en las oficinas de protección del consumidor aseguran que es importante que revise el contrato que tiene con la operadora. De esta manera podrá reclamar o solicitar un cambio de servicio
o incluso la anulación del plan. Hay que revisar los contratos que tiene cada uno de los usuarios para determinar si efectivamente el ICE puede realizar esto. Al ser una relación contractual, esas cláusulas que uno firmó y de las cuales tiene copia son las que se aplican en esta relación y son las que determinan qué servicios da y qué servicios no da el ICE y qué servicios puede variar y de qué manera puede hacerlo. Estamos claros en que es un servicio que ha venido totalmente en desuso, que es un servicio que tiene más bien poca significación para el usuario, pero para quien todavía lo utilice, si contractualmente todavía el ICE está en la obligación de brindarlo, no le puede quitar el servicio como tal. Actualmente Colby tiene más de 4 millones de usuarios. La mayoría de ellos son clientes prepago. Sin embargo, la medida aplicará para todos los usuarios. En el ICE informaron de que la salida de esta mensajería no afectará el resto de los servicios como internet móvil, mensajería de texto y servicios de voz. La decisión se debió, según el ICE, al avance de la tecnología y al poco uso que se le da al multimedia. Actualmente estos mensajes tienen un valor de 6 colones. Bien, y vamos a continuar siempre en el tema del accidente aéreo esta mañana que dejó hasta ahora un saldo negativo, una persona que murió, esta mujer de 40 años. Vamos a hablar de las condiciones y específicamente de la avioneta que salió a eso de las 6:30 de la mañana y lo que indica es que el piloto más bien logró, porque pasa, si ustedes ven la animación, pasa cerca de la zona residencial y logra manobrear, o más bien la pericia del piloto logró pues caer hasta este precipicio de 80 metros, que es lo que se estima, y lograr pues caer en el cruce, o más bien en el río Torres, que es donde estábamos justamente ahí reportando con todos los compañeros. Un tema importante quizá que valga la pena reportar es que la avioneta, esta específicamente, es una monomotor de marca Cessna. ¿Esto qué quiere decir? Estas son avionetas que se empezaron a utilizar básicamente para para vuelos privados y también para pues viajes comerciales. Bien, continuamos entonces con más. En este momento, bueno, parte de lo que ustedes conocían acerca de esta avioneta y los detalles, pero la avioneta tenía el destino, o más bien se pensaba llegar hasta Liberia, y a partir de ahí, pues Aviación Civil asegura que todo estaría en regla y destaca la experiencia del piloto con más de 23.000 horas de vuelo. El accidente aéreo ocurrió con pocos minutos de vuelo. La avioneta matrícula TIAGM modelo Cessna 206 del año 1975 salió a las 6:29 de la mañana del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas. Su destino era Liberia y Tamarindo en Guanacaste con 5 pasajeros. Un vuelo que tardaría unos 40 minutos, pero que se interrumpió. Las autoridades aseguran que todos los permisos estaban en regla y que la última auditoría de mantenimiento de la nave se realizó en el mes de junio. Es una aeronave que pertenece a la empresa Arovel, está bajo un certificado de operación Arovel y que mantiene vigilancia, la aviación civil mantiene vigilancia sobre el mantenimiento de esta aeronave y se encontraba totalmente en regla. En este momento todos los documentos indican que está aeronavegable, o sea, la aeronave está correcta y se han hecho en este año las investigaciones y las visitas al sitio, al taller y demás. La avioneta de Aerovel brindaba el servicio para Nature Air, empresa que dejó de operar recientemente, sin embargo esta figura es legal. Es una situación que sí se da. La empresa le da un servicio, la figura se llama fletamiento, es aprobada por la Dirección General de Aviación Civil y tiene que ser una aeronave que sea bajo el amparo de otro certificado, puesto que tiene que ser vigilada tanto el mantenimiento o la operación de la aeronave para que se permita un fletamiento. Aviación Civil confirmó que el piloto de la aeronave tenía 23.500 horas de vuelo según el último registro. Una persona experimentada, y muestra de ello es la forma de aterrizaje a pesar de la emergencia, una maniobra que impidió que la tragedia fuera aún mayor. Y empiezan a surgir las historias, y en este caso hablamos de uno de los pasajeros que, imagínense, odontólogo y viajaba prácticamente a diario a realizar pues trabajos en esa área allá en Liberia.
Este es el momento en que Esteban Cubero Fernández fue rescatado la mañana de este martes luego de sufrir el accidente en una avioneta en Pavas. Es costarricense de 37 años y uno de los 5 pasajeros que se dirigían a Guanacaste. Cubero tiene una clínica en San Pedro de Montes de Oca y todos los meses viajaba a Liberia para trabajar como especialista en ortodoncia. Está casado con Fabiola Bravo y tiene un hijo de 3 años. Fue trasladado estable al Hospital México. En los últimos 20 años ocurrieron 5 accidentes en el lugar donde hoy se estrelló una avioneta en Pavas. Esas emergencias dejaron 6 personas fallecidas. El primero se registró el viernes 18 de septiembre de 1998 a las 7:38 de la mañana. Una avioneta salió del aeropuerto Tobías Bolaños con dirección a Nicoya, Guanacaste. Después de sobrevolar 3 minutos, se vino al suelo sobre un lote vacío en medio de 2 casas en Romoser, Pavas. En este accidente aéreo fallecieron el piloto Alejandro Arias y su acompañante Carlos Trejos. La aeronave no contaba con caja negra, por lo que se desconoció el error que provocó este accidente. El segundo fue un sábado 15 de enero del 2000 a la 1:10 de la tarde. Un avión comercial con 15 turistas y 3 tripulantes despegó del Tobías Bolaños con dirección al Parque Nacional Tortuguero. 3 minutos después se precipitó sobre una vivienda en Romoser, Pavas. Esta vez fallecieron 4 de los viajeros y otros 14 resultaron heridos. La casa donde cayó el aparato habían 3 niñas y una persona adulta. Todas resultaron ilesas. El tercero ocurrió el martes 24 de junio del 2003 a las 10:28 de la mañana. Una avioneta fumigadora cayó sobre 2 casas en Barrio Cristal, en Lomas del Río, en Pavas. El piloto salió del Tobías Bolaños para probar la aeronave luego de ser reparada. Él y los 3 habitantes de la casa, 2 niños y un discapacitado, quedaron ilesos. En la otra de las viviendas habían 5 personas que tampoco recibieron heridas graves. La avioneta tenía 4 meses sin trabajar por problemas técnicos. El cuarto fue el domingo 10 de octubre del 2010. Una avioneta con 2 tripulantes guatemaltecos despegó del Tobías Bolaños con dirección a Ciudad de Guatemala, pero pocos minutos después cayó sobre el río Torres en Romoser, Pavas. Las autoridades encontraron 30 paquetes de droga. Ambas personas se trasladaron con heridas graves al Hospital México y en custodia del Ministerio Público. La aeronave llevaba los tanques llenos de gasolina, más los paquetes de droga y los 2 pasajeros. Esto provocó un sobrepeso en el aparato que lo llevó a tierra. Ultra Dry de Sur, ahora en oferta, presenta la sección deportiva. Vamos todos los tipos, somos una sola misión. Vamos todos los tipos, vamos a apoyar la selección. Y dale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Repretel y en esta información especial desde el Estadio Nacional La Gramilla en impecables condiciones para el juego de esta noche, juego por la clasificación de Costa Rica contra la selección mexicana. En este momento les contamos que están realizando algunos recortes a La Gramilla y también después de un proceso de unas 2 horas y media finalizaron ya con lo que fue la demarcación del terreno de juego, donde hoy Costa Rica a estadio lleno, con llenazo total aquí en la Sabana, enfrentará al conjunto mexicano. Equipo completo de la selección nacional que hoy tuvo charla técnica, tuvo también por ahí la proyección de algunos videos del conjunto mexicano, el rival de esta noche, charla con Oscar Ramírez. Y a las 5:45 de la tarde se estará dirigiendo a este escenario. La selección nacional sale del Proyecto Gol, donde se encuentra André Aguilar y nos tiene todos los detalles del equipo tricolor esta mañana. Concentración total para el juego por la clasificación hoy aquí en el Estadio Nacional. Saludos, André, muy buenas tardes.
Gracias, compañeros. Volvemos acá al Proyecto Gol, donde está concentrada la selección de Costa Rica, altísima temperatura y algunos personeros trabajando en otras obras de infraestructura. Me acompaña Álvaro Herrera, asistente administrativo de la selección de la Fede de Fútbol, para hablar un poquito, Álvaro, sobre la logística. Es importante recordarle a la gente que se detectó una entrada falsa, no comprar reventa, el caso también de llegar temprano y sin bolsos ni ese tipo de elementos. Un placer saludarlo, Álvaro. Estamos acá en Noticias Repretel, muy cerca del partido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre un placer y bueno, un saludo y toda la buena vibra para todo nuestro país el día de hoy, tan importante para los intereses económicos, sociales y demás que representa una clasificación a un mundial de fútbol como ya lo vivimos en Brasil. Sí, efectivamente para el día de hoy se recomienda a la gente llegar bien temprano al estadio, hay que ver todo lo que es el ingreso al estadio. El partido está para las 8:05, ojalá la gente llegue una horita antes, una cosa así, para que no haya incomodidades a la hora de ingresar al estadio, puedan llegar tranquilos y puedan sentarse con tiempo a esperar a que inicie el partido. ¿La ruta, sabe, la tiene clara para llegar al estadio? ¿Se va igual por la General Cañas? Bueno, eso nosotros lo vamos llevando conforme se va acercando la hora, porque lo coordinamos con la gente de la Policía de Tránsito y como bueno, las carreteras todos sabemos son muy dinámicas, puede haber una variación de una hora para otra, entonces en el momento, más o menos una media hora, 40 minutos antes, estaremos determinando cuál será la mejor vía, pero por lo general lo más conveniente es irnos por la General Cañas. El otro tema que tocabas, disculpa, de las entradas, muy importante que la gente se asegure que tenga una entrada válida, que no sea falsificada. Ya hemos tenido reportes de que han habido algunas falsificaciones, entonces también, así como irse con tiempo para el estadio, es importante que verifiquen bien que su entrada es apropiada para poder ingresar al estadio y así evitarse cualquier inconveniente, alguna sorpresa a la hora de llegar. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Con muchísimo gusto, buenas tardes. Perfecto, gracias, Álvaro Herrera. Es que es mucha la logística para un partido de este tipo, más de 35,000 personas. Antes vimos también a Decio de María, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que se acercó por acá, tenía una reunión con Rodolfo Villalobos y todo está en orden para el juego a las 8:05 de la noche. Desde el Proyecto Gol, cada vez más cerca del juego, frente a los aztecas, buscando el camino a Rusia 2018. Es un reporte de André Aguilar para Noticias Repretel. Gracias André por todos estos detalles y unos 750 miembros entre seguridad privada, fuerza pública, también policía de tránsito que se han desplegado desde esta mañana para mantener todos los controles aquí en los alrededores y también dentro del Estadio Nacional para el juego de esta noche. Gabriela Jiménez también está en otro punto de la capital, tiene un exjugador costarricense, un jugador mexicano que tienen un duelo muy particular en esta mañana previo a lo que será el juego de esta noche. Saludos, Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo, muchísimas gracias. Y sí, duelo particular, aquí también tenemos comida y ya como usted lo mencionaba, Richard, la Pantera Smith, me acompaña y también César Martínez, jugador actual de Guadalupe Fútbol Club y es mexicano. Ya vamos a hablar un poquito de la comida porque está riquísima y aquí hay un casadito, por aquí tenemos unos chilaquiles, taquitos y demás, pero bueno, partido vital para la Sele y usted me decía que el fútbol es de momentos, ¿verdad? Sí, yo creo que la selección está pasando por un extraordinario momento en el cual debe de ser aprovechado. Tenemos los jugadores en la madurez óptima, idónea. Muchas dudas se habían generado antes del partido contra Estados Unidos sobre el rendimiento de algunos jugadores que no habían venido jugando, que no tenían equipo y dieron el do de pecho. Y creo que la selección está en un buen momento y yo creo que podemos salir adelante, sacar la tarea el día de hoy. Sin duda alguna sí se puede, hoy se hace grande, ese sí se puede. Claro que sí, porque no solo hay muchas maneras. ¿Qué le están haciendo caro? Lo que pasa es que hay muchas maneras de ganar, ¿verdad? Y yo creo que la selección el viernes ganó bien, ganó jugando bien, no terminó metiendo el bus, como decimos, ¿verdad? Ni reculando. Y yo creo que la selección ganó bien y por eso creo que está en un buen momento. César, a ver, muy criticado el técnico Juan Carlos Osorio de parte de la prensa mexicana, básicamente. ¿Qué piensa de él y las rotaciones? Yo creo que pues las rotaciones están algo complicado porque yo creo que deben de estar los 11 que estén más fuertes, pero sobra mucha calidad en el equipo mexicano y creo que el que esté va a hacer un gran papel. ¿No cree que Costa Rica les pueda ganar hoy?
Y dudo mucho que pueda ganar hoy, pero va a ser un buen partido. A ver, hablemos de la portería un poquito. Por aquí nosotros tenemos a Keylor Navas, sin duda un gran portero, nos da muchísima seguridad. No, definitivamente tenemos a un hombre que ha demostrado hasta la saciedad que es un extraordinario portero y por eso está catalogado como uno de los mejores arqueros del mundo. ¿Qué dice de Ochoa usted? Ochoa, Corona, el que esté. Hoy podría ir Corona, se dice que podría haber rotación en portería. Claro, y los dos están en un muy buen momento y yo creo que los dos van a hacer un gran papel. Y con la defensa sólida no creo que lleguen a batallar los porteros. Por ahí me decían que usted hizo algunas apuestas, ¿verdad? En el equipo, en Guadalupe Fútbol Club. ¿De qué se tratan esas apuestas? A ver. Sí, digamos que si gana México tengo comida para unas 2 semanas. ¿Y si pierde, cómo le va? Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. ¿Usted hizo algunas apuestas en algún momento? Usted sabe que no. No. Bueno, de almuercitos y medio un almuerzo, medio un casado, pero sí, varias veces algunos clásicos se solía apostar de esa manera. Richard, yo lo veo a usted y me acuerdo mucho de esos videos que he visto repetidas veces en el 92, de esas 2 anotaciones que justamente le propinó al combinado azteca. ¿Qué recuerda de eso? Me da mucho sentimiento porque cada vez que veo los goles recuerdo a mi mamá, que en paz descanse, porque en los 2 goles ella estaba ahí, en la gradería, yo corría hacia ella, entonces cada vez que traen esos goles, los traen a colación, eso lo recuerdo y me trae obviamente mucha alegría porque pude compartir esos momentos tan lindos de mi vida con ella, que siempre fue mi apoyo incondicional. Bueno, yo quiero mostrarles aquí este platillo que está acá, es un casadito. Casadito. ¿Será mejor que lo que tiene él? Chilaquil. Pero aquí hay fajitas de pollo con buen chile dulce. Podemos probarlo, aprovechar. Sí, claro. ¿Dentro? Bueno, está bien. Hablábamos de palabras, palabras que ya conoce César. Dentro es otra. Hablábamos del filo, que también significa cuando uno tiene hambre. ¿Cuáles otras palabras conoce mientras vemos a Richard que está aquí? Esta comida se ve a cachete, muy tuanis. Se ve que va a estar muy chiva la comida. De ahí, no sé, ya quiero empezar a comer. Bueno, aquí vemos ya a Richard. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Pero usted cree que este casado es mejor que estos chilaquiles? Y dudo mucho que... ¿Cómo lo sabe? Vamos a ver. Gracias, estaba esperando que me dijeras eso. Estaba ansioso de eso, porque viene de entrenar, ¿verdad? Sí. Ya también sabe las palabras como mejenga. Pues mae, pura vida, pues, tuanis, muchas malas palabras que no se pueden decir, ¿verdad? Pero que son las que son las primeras que se aprenden en un ambiente futbolístico, pero ahorita las vamos a omitir. ¿Qué tal estos chilaquiles? Lo primero que probar el aguacate, ¿verdad? Como buen mexicano. A ver. Ajá. Ahí está entonces, pero yo me inclino y le voy a dar la votación al casadito que va a ganar, no porque sea costarricense, no, seguro no, ¿verdad? El uyuyuy y los taquitos al pastor que no pueden faltar. Pero bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de eso, usted tenía un grito mexicano, ¿cómo es? Bueno, ahí lo dejamos entonces con el grito. Ya los aztecas quieren venir a vencernos a Costa Rica, pero es nuestro momento, tenemos que clasificar y lograr ese boleto hoy mismo en el Estadio Nacional, así que todos invitadísimos a esta transmisión. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Vamos todos los chicos, vamos a apoyar la selección. Esta noche Costa Rica repetirá la alineación que utilizó contra los Estados Unidos. Los detalles desde el Estadio Nacional después de la pausa en Noticias Repretel.